Bienvenidos y bienvenidas a Charlas TIC Valores, este espacio del que dispone el Festival Internacional de Cine con Valores. Estamos, como siempre, acá entrevistando a especialistas, a gente que está haciendo cosas. Y bueno, pues el día de hoy es un día muy especial porque tenemos a Eric Blackmer. Bienvenido, Eric. Hola, bueno, Bien, gracias por la invitación. gracias. Y vamos a estar hablando, aparte de su película, ahorita nos va a contar los pormenores de esto, pues que justamente hace este cine, ya veremos si le llama el guerrilla, este cinema centavo, o cómo lo conocemos. Pero bueno, Eric, ¿cómo estás? Bien, bien, estamos aquí soportando el calorcito. Sí, no se va. Eric, No, no se va a ir en un buen rato. Yo creo que va todavía a tardar un ratillo y ahí lo vamos a tener dando lata. bien, bueno, estamos acá desde Guadalajara y quiero preguntarte, verde, azul o café es el nombre de la película. Primero, ¿podemos saber por qué se llama así? Sí, de hecho, mira, los personajes tienen un color cada quien. Ajá. Era, no habíamos pensado en el nombre, y mientras estábamos grabando, surgió. De hecho, Frank fue el que dijo, oye, Frank Rodríguez, de hecho, Sí, sí, sí. fue el que dijo, oye, pues, ¿ya saben qué nombre le van a poner? Yo, no, pues estamos pensando todavía qué nombre ponerle. Dice, pues pónganle verde, azul o café. Pues ahí están los personajes, todos tienen un color y nos quedamos viendo. Sí, suena bien, suena bien. Entonces ahí nació prácticamente la idea de que se llamara así la película. La idea de la película nace, según he leído, según he estado acá informándonos sobre esto, en una charla, en una conversación, en una reunión, dicen, hay que hacer una película, ¿no? Estabas con la productora, con algunos de los Sí. actores, y ahí surge. ¿Cómo fue este momento? Sí, estábamos sentados, de hecho, pues era medio de la pandemia, ya teníamos un guión nosotros que queríamos hacer, pero pues con la pandemia pues no se iba a poder producir, ¿no? Porque pues, sí tenía más complejidad, si necesitábamos más gente, íbamos a construir como un set y todo ese rollo. La idea pues era construir un set y todo ese rollo. Entonces se cruza la pandemia y pues no pudimos conseguir tampoco el dinero para hacerla. Y ya, pues nos reunimos, Liz Sandoval, que es la productora, y luego fue Marimer, también que es la actriz, la protagonista también de ahí de la película, y nos dice, que estábamos platicando ahí, no, oye, pues, ¿y qué vamos a hacer? O sea, ¿qué podemos hacer? Y no, pues les comento, sabes, pues yo creo que pues, hay que hacer algo chiquito, algo que podamos controlar, que suceda en una sola locación y dice, no, pues sí, claro, pues vamos viendo a ver qué se nos ocurre, como qué será bueno, comedia o terror. No, terror necesitamos ponerle, forzosamente tiene que haber algo de efectos, o sea, de poner sangre y cosas de esas, ¿no? Sí, O prostéticos, ¿no? O vamos a necesitar luces y todo para crear una ambientación, vamos haciendo algo más como pues no sé, suspenso quizá, y no, pues sí, vamos haciéndolo, vamos a escribir una escaleta y nos vamos sobre la escaleta, porque dije, si nos podemos escribir un guión, nos vamos a tardar más, pues, porque el guión sí lleva un proceso claro, más tardado, ¿no? De diseño de personaje y todo. Entonces, si lo trabajamos con la escaleta y entre ustedes vamos puliendo los personajes, pues igual podemos improvisar. Y dice Liz, no, sí, pues si Frank pudo sí. hacer una película sin guión que nosotros no podamos, ¿no? Entonces ahí estuvo así fue como surgió esto. ¿Y lo volverías a hacer? O sea, porque la academia nos dice mucho, sin guión, no, pero quienes hemos vivido experiencias sin guión, pues la pregunta obligada es, ¿valió la pena o lo volvemos a hacer? Mira, sí valió la pena. ¿Lo volvería a hacer? No. ¿Por qué? Porque
desde hace mucho tiempo, yo acababa de estudiar un taller de guión con otro maestro, Leodegario Marín, que él está en el DIS, Ajá, es catedrático ahí de la Universidad de Guadalajara. Y desde antes, o sea, la idea del guión es lo más, construir el guión, escribir un guión es lo más barato que puedes hacer. ¿Por qué? Porque ahí vas a planear los momentos, qué va a suceder, cuándo va a suceder, cómo lo va a decir el personaje, puedes trazar a los personajes bien, sus arcos emocionales, su arco en la historia, cómo va a caminar del punto de inicio de su estado natural, en el que lo encontramos al inicio de la película, y cómo va a terminar él. Entonces se puede trazar muy bien, porque a la audiencia le tienes que dar, siempre tienes que mantenerla entretenida, ¿sí? O sea, no se van a sentar ahí 2 horas a ver algo donde no pasa nada, ¿no? claro, Entonces se tiene que definir todo eso, todo eso está en el guión, todo eso debe de estar en el guión, y es lo más barato realmente, o sea, sentarse a escribir, pues no te implica rentar una cámara, no te implica buscar cosas de producción ni nada, o sea, y si tienes un buen guión, si lo tienes bien hecho, lo tienes bien estructurado, cuando te vas a hacer la edición, pues te va a ser más fácil, ¿no? Porque tienes todo ya hecho. Ya nada más te preocupas tú, obviamente, que es otra zona, ¿no? Ya en la producción, de que tus actores ya entiendan el personaje, sepan de qué va el personaje, tengan una biografía del personaje y todo para que ellos puedan interpretarlo o asimilarlo más bien y representarlo como debe de ser, ¿no? Ya a la hora de filmar o de grabar en este caso, ¿no? Entonces, yo sabía que me iba a aventar ¿cómo se dice? Ese reto y sabía que iba a sufrir mucho en edición, sí, porque era sufrir literal, literal, o sea, grabar algo y tratar de ajustarlo en postproducción sí es muy difícil, es bastante difícil y obviamente pues no se lo recomiendo a nadie que no quiera aventarse una aventura nomás porque sí, ¿no? claro, Por eso sí, no, ¿valió la pena? Claro que valió la pena. ¿Lo volvería a hacer? no, No. Si no sí, tuviera nada, obviamente, o sea, si me dijeran, claro, si sí, regresando el tiempo lo volverías a hacer, o sea, ¿lo harías otra vez? Si regresando el tiempo no tuvieras nada y lo quieres hacer, sí, claro, o sea, sí lo haría otra vez, pero en el sí, pasado, o sea, para que sucediera sí. esto que sucedió, ¿no? Pero en el futuro, definitivamente no, porque sí, es muy complejo. Claro, que es donde lo fácil termina resultando difícil, ¿no? Que fue justamente ni siquiera el camino de la planeación, o digamos, se ahorra en planeación, en pero el desgaste viene en la post, ¿no? Que es Sí. parte de esto. Eric, tu formación es más de actor, ¿no? Este, o no, es una percepción mía equivocada. Mi formación es de ingeniero en comunicaciones y Bien, electrónica. sí, sí, sí. Entonces, ya después de un buen rato de que hubo un despido masivo allá por los 2003, una cosa así, Sí, en varias empresas, y pues, a nosotros nos tocó también, se recortaron casi el 60% de la plantilla de va, Usacell, lo que era antes Usacell. sí, Yo estaba en un departamento que era empecé como ingeniero de mantenimiento para las celdas eh, celulares, ¿no? Para los bien, bien. celulares. Ok, ok, Y, qué interesante. y después estuve como program manager, entonces coordinando proyectos y todo ese Sí, rollo. sí, sí. Sucede este recorte y empezamos como a intentar otra vez meternos, pero como contratistas a la Sí, empresa, ¿no? sí, Obviamente, pues no iba a pasar porque pues te despidieron, pues, no, lo menos que quieren es gastar, ¿no? Ellos quieren sí, reestructurar para vender la empresa barata y hacer su negociazo, ¿no? A costillas de los empleados. Entonces, pues no funcionó el hecho de que quisiéramos trabajarle a ellos, entonces yo conocí a una persona que me dice, oye, te voy a presentar con gente del medio y todo, y pues por ahí me fui metiendo. De ahí me invitaban a cortos como extra, como beat y cositas así, ¿no? Hubo un momento en que unos amigos, Julio César Álvarez, que es de JCA, sí, 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 sí. y,
y Erasmo Rodríguez, que también él está también en un canal que tenemos que se llama Curiosamente, que es de Ah, divulgación de ciencia y todo con Tonatiuh Moreno, que es su fundador. Yo hago edición ahí, en ese canal. bien, En ese tiempo, pues, fuimos a un casting y era para una empresa de semillas, ¿no? sí, Y resulta que el que iba arrimado, o sea, yo, sí, salió elegido en el casting, ok, ¿no? Y nos fuimos ¿cómo se llama? Los Mochis a grabar el comercial. Y bien, pues realmente me fue bien, ¿no? Me fue muy bien, me aprendí los diálogos, me aprendí todo. Iba otro compañero, también actor, Manuel Ascona, ajá, sí, sí, sí. que es un actorazo también, y me Ya lo dice, no, no te entrevistamos pongas, a Manuel, justamente. sí, Sí. sí, dice, no te pongas nervioso, porque yo estaba así como, es que esto nunca lo he Ajá, hecho así, ¿no? O sea, lo sí, último, lo que había hecho yo era como pastorelas y ese tipo de cosas, claro, cuando estaba más chavo, ¿no? Entonces, me dice, no, no te pongas nervioso, ahorita vamos a ensayar y todo. Total, que pues me fue muy bien. Regreso y digo, pues tengo que estudiar esto. Pues todo tienes que estudiarlo, ¿no? Entonces me metí a un taller luego de teatro con Eduardo Villalpando. bien, maestro, Montamos varias obras ahí con él, o sea, la que monta uno al final del curso, que es un curso de un año. Todos los sábados eran como 4 horas más o menos. Y al último montamos una obra. Después ya hicimos otras obras también ahí con él y pues me empecé a meter en la cuestión del teatro. Escribí también para lo que era antes microteatro. Pues escribí sí, un guión entre otra amiga, Denise Corona y yo. Escribimos un guión, lo presentamos ahí en microteatro y empecé a meterme en ese rollo. O sea, seguía haciendo como que me invitaban a un corto escolar, pues iba al corto escolar. Y de ahí también tomé un curso, un taller con Andrés Montiel para actuación frente a cámara. sí, Después eso me llevó a otro taller, ya más adelante, con César Tena y Lalo Covarrubias para hacer dirección de actores tanto en teatro como en cine. bien, Eso fue el taller de Black María, bien, así se le llamaba ese taller. Ese fue hace ya casi 3 años, 4 años casi, ¿no? Y de ahí fue cuando, gracias a esos talleres, sobre todo el de Black Maria, fue el que más me puso a pensar que se podía hacer algo con improvisación. sí, Entonces, por eso me animé a hacer la película de esa manera. Entonces, te digo, sí, mi formación empezó como ingeniero, pero me fui después, las mismas circunstancias me fueron metiendo a esto. Y me fui, y siempre me gustó pues toda la cuestión del cine y todo este rollo de cómo se hacen las películas y todas estas aventuras, ¿no? Pero sí tuve que estudiar obviamente cosas y claro, sí, sigo leyendo, sigo estudiando, tengo libros de hecho de cómo lo que es storytelling y cómo contarlo con una imagen. Entonces, cómo emplazar cámara, ¿no? sí, claro, Cómo, claro, claro, sí, 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 cómo narrar visualmente una historia. Y el taller de Leo, de Leo Marín, pues me ayudó a entender cómo hacer un guión. Que sí, pues hay muchas maneras, cada quien tiene su forma, hay un estándar, sí, pero lo que él nos enseñó fue también a entender cómo describir en papel lo que tú querías ver, ¿no? claro, Entonces, nos fuimos desde lo muy básico, desde la interpretación de líneas, figuras básicas. Vimos bastante cine, mm, cine de los años 20, Tarkovsky, Hitchcock, Ciudadano Kane, bueno, lo que en la escuela claro, también les muestran, cine francés de la nueva ola, también vimos ejemplos de todo eso y cómo ellos narraban y sus estilos, y eso te va dando como una idea de para dónde tú te puedes ir, ¿no? Y exactamente, cómo lo hacían ellos y cómo tú lo puedes replicar hoy, ¿no? Ahora con la facilidad que se tiene tecnológicamente, ¿no? O sea que las cámaras realmente son de muy buena gama. Pues un celular te graba en 4K y hay celulares que te graban en 4K y además te graban en 10 bits de profundidad del material. Entonces ya no es cualquier camarita, ¿no? no, no, Entonces todo eso.
Te ayudó, sí, gracias por aclarar, Sí, porque esa justo era parte de mi pregunta. O sea, llegas a partir de un aprendizaje a este momento donde dices, bueno, es importante hacer algo con el recurso que tenemos y no era la intención, no sé si es pregunta más bien, no era la intención hacer algo barato, ¿no? Porque creo que eso es lo que sea. Eso fue una no, consecuencia de lo que quería uno contar, resultó que fue exacto. barato, ¿no? ¿Sí? Exacto, sí, sí, así fue. De hecho, no era a ver cómo nos vamos. No, no, no. O sea, simplemente tenemos esto, con esto lo vamos a hacer. Le hablamos a Gersaín Ortega, oye, haznos paro de hacer la foto, porque primero nuestra primera opción fue César Plasencia, Sí, pero César Plasencia estaba en una producción, yo creo que estaba en Agua de Arrayán, no recuerdo en cuál, pero él estaba en una producción. sí, sí, Él sí, iba a estar en una producción y no podía. Entonces le hablamos a Gersaín Ortega, que ya había trabajado Liz Sandoval con él en otro proyecto anterior, y y de ahí empezamos como a reformar todo lo que teníamos ya armado. sí, Y dice, no, mira, oye, pues si hacemos esto, ¿cómo ven? Y empezamos como a modificar detallitos y formas de cómo queríamos contar la historia. Entonces nos permitió mucho porque Gersaín Ortega es muy de cine, muy intimista, ¿no? sí, Sus tiros siempre son muy en plano cerrado o con objetos en primer plano que de sí, alguna manera obstruyen sí, al personaje que está enfrente, ¿no? Pero es muy interesante cuando lo empiezas a explorar en función a la historia. Entonces, claro. eso nos ayudó a ahorrar también mucho en qué íbamos a poner en el set, ¿no? El set era mi casa. Sí, Este, entonces, lo que hicimos fue pintar las paredes nada más de colores para que no estuvieran planas blancas sí, y colgar algunos cuadros que se trajo Marimer, luces de Navidad que se trajo también ella y un árbol de Navidad que se trajo Liz de su casa. Entonces empezamos ahí a, a poner todos los props que se necesitaban para vestir el escenario, ¿no? Donde íbamos a grabar. Y ya todo lo demás, algunas cosas fuimos a grabar a la casa de la productora, de Liz Sandoval, y las escenas exteriores, pues ya fueron al último, ¿no? Ya prácticamente fueron como un agregado ya ahí. ¿se hizo en pandemia la película? Se hizo en pandemia, grabamos, fue en el 2001, a finales de enero prácticamente. No, no, en enero y febrero, entre enero y febrero. 2021. Sí, Ajá. sí, sí, sí. Todavía estaba Sí, sí, este, sí, el- sí, sí. con todos los protocolos Porque y el 2019 todavía no se notó hasta 2000 no, y sí, estuvimos todo 2020 fue. 2020 y gran parte del 2021. Sí, el 20 fue el más duro, Sí, porque sí, realmente sí estábamos ahí totalmente encerrados. Eso también me aproveché para sentarme, empezar a ver videos, tutoriales y clases, masterclass de varias personas sí. que hacían, que manejaban el DaVinci Resolve, ¿cómo se llama? Software de edición. El programa, el software de edición, y cómo hacían corrección de color, cómo trataban el Sí, material, los procesos de eso. Y yo compré una cámara en ese momento porque también nos ahorramos renta de oficina y nos ahorramos traslado en vehículo, entonces todo ese dinero que iba, nos estábamos ahorrando de todo sí, eso. Dije, después. bueno, pues me compro una cámara, entonces compré una Blackmagic 6K. Wow. Eh, ¿Por qué esa? Porque acababa de salir y tenía montura EF, que es Sí, la la- montura más de las ok, más sí, comunes, que es Canon. sí, Entonces, yo tenía una camarita Canon que también grababa eso, entonces usé los lentes de la Canon. O sea, no necesitaba buscar sí, comprar sí, uno sí, o meterle un adaptador, como la Pocket 4K que también tienen estos cuates de Blackmagic. Entonces, con esa, pues grabamos también, fue parte porque tiramos a dos cámaras en muchos momentos, y sobre todo en los diálogos más pesados. por la improvisación, ese no lo vas a Exacto, repetir de nuevo, ¿no? Sí, exacto. Entonces, sí era como grababas,
bajabas el material en la noche o en la madrugada, dependiendo qué tan tarde terminábamos, editaba esa escena y al día siguiente se las mostraba a ellos para que ellos vieran para dónde iba todo y si teníamos que hacer ajustes en cuanto a la historia para que Qué cuadrara interesante. medianamente con la que seguía o si era la previa a la que íbamos a grabar el siguiente día. Entonces tratábamos de hacer ese match, ¿no? El problema, te digo, también de no tener un guión es que los tiempos, pues no los puedes calcular, ¿no? O sea, no sabes cuánto te va a durar la película hasta que ya tienes todo todo montado. Entonces sí, tratamos de que fuera muy pasmosa los momentos, que corrieran más lento, precisamente para compensar eso, ¿no? Entonces por eso ves, ya viste la película, por eso ves, hay momentos muy lentos, hay momentos Sí, que inician lento y después empieza como a fluir un poquito más, porque toda esa parte donde ya tenemos a la discusión entre los tres personajes se empieza a notar fluida por lo mismo, que ya van ya. explicando qué es lo que está Ah, sucediendo, ¿no? y ya tenían comprendido lo que había pasado, o lo que iba a Sí, pasar, y entonces estaba resuelto en los actores, hacia exacto. dónde estaba yendo el relato, ¿no? Así es. Y digo, es difícil también porque cada actor, cuando tú no tienes un guión, cada actor tiene en su cabeza una película distinta. Claro, Entonces muchas veces entre ellos discutían, no, es que yo tengo que, no, es que tú sí haces esto, entonces yo, ¿por qué voy a decir esto? No, y era como esos momentos de sí, que claro, teníamos que ajustarlo para que el papel, aunque lo tuvieran ellos ya muy metida su idea, decir, ok, no renuncio a mi idea porque pues sí es cierto, esto no puede suceder porque acá este otro personaje tiene que hacer otra cosa para que sí. yo pueda entonces decirlo después. Entonces sí fue toda esa complejidad, ¿no? Y el nervio de después a ver cómo matcha, cómo hace match Sí, lo claro, que sí, grabé, ¿no? Porque sí, era sí. así de que, híjole, El a ver, vamos tradicional viendo. lo Ajá, arreglamos en post, y sí, Dios nos y es guarde una, a ver si se puede, ¿no? esa- exacto, y eso, digo, es una cuestión que yo realmente para ningún alumno se lo recomiendo. Lo que sí recomiendo es que sí hagan un buen guión, hagan una buena estructura, hagan su breakdown como debe de ser, hagan un storyboard también para que sepan cómo van a poner la cámara, dónde la van a poner y por qué la van a poner ahí también, ¿no? O sea, no es nada más ponerla, porque sí, es poner, colocar, hacer tu planear tu emplazamiento de cámara en función al momento de la película y de los personajes que cada personaje está viviendo. Entonces, por eso hay películas que te atrapan, ¿no? Porque no Claro, solamente es como lo que se cuenta, sino la forma en cómo te lo cuentan y la forma en cómo visualmente lo ves en pantalla y cómo lo escuchas, porque también esa es otra cosa. El sonido es igual de importante que la imagen. Si tú tienes un mal sonido y una buena imagen, se va a ver mal también. sí, O sea, sí, no se va a sí. ver bien. Sí. Y, Sí, y somos seres audiovisuales, y entonces exacto. pues es igual, ¿no? Yo siempre digo, si se va el audio, ¿cuánto tiempo aguantas viendo la imagen? ¿No? Exacto. A menos que le No. pongas música y le pongas algo ahí y letras como las películas de los años Sí, 20, sí, sí, pues, sí, sí, sí. ¿no? O sea, si Claro, lo planeas así, está bien. O puede sea, no hay ser. problema. Pero tienes que tener audio de todas maneras. Así es. O sea, Eric, tienes que tener audio. luego la película tiene el gran mérito de haber llegado a las salas comerciales y mantenerse ahí 3 semanas, fue 2 semanas, tres, que es un súper mérito en tiempos de lo que está viviendo el cine de entrada en este momento, y ante pues toda el cúmulo de películas de grandes blockbusters que se van avecinando. ¿Cómo fue tu camino en las salas comerciales? Mira, fue una sorpresa de entrada. Fue una sorpresa que se pudiera meter en cines, porque es una aventura, es otra aventura de la cual hasta puedes hacer una película de eso, ¿no? Ah, sí, Porque, porque no es fácil porque la mayor parte de los complejos cinematográficos obviamente van a preferir una película que les garantice taquilla, o sea, es negocio. ciencia, claro, sí. No es nada más el entretenimiento que tú le puedas dar, no, es negocio, es lo que me da, ¿qué me va a dar?
dejar más, un y Furiosos o esta película pequeña, ¿no? Entonces, sí fue una gran labor por parte de Homo Sapiens Distribución y también en conjunto con esta CNMG de Cinemagic Sí, sí, sí. Distribución, que también hizo su labor en distribuirla en sus cines. Entonces, esto obviamente se logra a partir de que, en el caso acá de Homo Sapiens Distribución, pues la ven, hicimos un screening con Manuel Villaseñor y con Frank Rodríguez y dijeron, oye, esta película está muy bien, es algo que nunca habíamos visto. Creo que tiene potencial. A mí sí me gustó y coincidieron ellos dos. Ellos dos tienen, o sea, Manuel y Frank tienen una visión muy distinta del cine. Sí, Manuel es de las personas que quiere hacer cine con bien, sí, presupuesto claro, sí, sí. bien como debe de ser, ¿no? Y Frank es de las personas que quiere hacer cine con muy poco presupuesto, mínimo presupuesto, y es una forma de ver el cine distinto también, ¿no? Contar historias con poco dinero, pues te da muchos retos también, ¿no? O sea, Sí, porque son limitaciones, que también las puedes tener si tienes bastante dinero. O sea, son otras limitantes que se te van a cruzar en el camino. Pero que a ellos dos les haya gustado esto, que fue como el coincidieran los dos detonante. puntos de vista. Ajá, fue el detonante de que, ok, pues vamos metiéndole en la gran fiesta del cine mexicano, se mete ahí, se ve la reacción del público, el público le gustó, y eso fue lo que dicen, ok, con esto ya confirmamos de que sí la podemos distribuir, que tiene con qué para distribuirse en cines, aunque sean pocas salas, lo vamos a hacer. Y fue la lucha entre ellos de tratar de convencer a los directivos en este caso, Cinemex, para Ajá, que entrara en sus salas de cine en Durango, en Insurgentes, en la Ciudad de México y aquí en Sania. sí, Entonces, primero eran como dos salas nada más, después nos dieron Durango y en sí, eso entran los cuates de Cinemagic y dijeron, pues nosotros también entramos, ¿no? Vamos bien. poniendo tu película. Y sí, digo, fue una sorpresa, yo creo que para todos los que integramos el equipo de que se pudiera estar en cines y fue divertido ver a la gente con sus opiniones, ¿no? Que le haya gustado la película. Entonces, estuvo perfecto. A mí se me hizo una aventura muy interesante. Ya casi para terminar, Eric, bueno, primero felicidades por ese logro. Sí, Yo he gracias. leído que no, la película más barata en lograr una distribución. A mí eso me parece bien, pero me parece mejor la historia del relato, ¿no? O sea, queríamos hacer algo y esta película logra llegar hasta las salas y eso me parece muy valioso per se, ¿no? Eh, ya casi para terminar, ¿qué sigue para la película y qué sigue para Eric? Ahora, ¿qué proyectos vas a emprender? Y primero, ¿cuál es la parte que sigue con la película? La parte que sigue con la película es plataformas. Estamos viendo con plataformas que la puedan comprar. Hay una que está pactada. Estamos todavía en No, cuestión de espera no lo digas. para entregar el equipo, o sea, perdón, el material y que ellos lo revisen y que digan, ok, listo, bueno, va y pues se paga, ¿no? Y distribución aquí en lo que es México, América Latina. Estamos en pláticas con eso. Ya, de hecho, la distribuidora está en eso. En cuanto a otros proyectos nuevos, este, pues ya tengo dos guiones. Hay un guión que estoy trabajando que ya lo habíamos escrito, pero también, pues, por la pandemia, pues no se pudo también concretar. Pero es estoy readaptando una película de terror, Ok, tal bien. cual, que con esa quería iniciar yo. Y estamos ahí con uno de los egresados de ahí con ustedes, con Cristo Fernández, que Ah, muy también bien. él estaba interesado desde hace mucho en hacer películas. Sí, él sigue trabajando ese cuates, no deja de moverse, es un tipazo. Y es ese proyecto y otro proyecto que también todo va a suceder en una casa, es ciencia ficción.
Y ese proyecto va a estar también, este va a estar con producción muy probablemente de Frank Rodríguez, si él acepta, obviamente no, Ok, el proyecto y todo eso, estamos platicando ahí, pero ahí vamos con ese rollo. Y esos serían los proyectos en los cuales yo estaría como director. bien. Hay otro proyecto donde voy a estar como productor que se llama López Implacable, sería la ópera prima de compañero Erasmo Rodríguez. Ah, la quiero ver. Sí, Sí, a López Implacable. Entonces, ya es un guión que ya lo han leído varias personas, sí, dijeron, sí. está muy padre el guión. Y estamos también con otro proyecto que vamos a iniciar también de largometraje con las mismas personas o sea, estamos iniciando en lo que es la planeación y el desarrollo apenas de ese proyecto con el equipo de Curiosamente. Bien. Entonces, que es Jaime Animación. Entonces ahí estamos Padre. en esas cosas de trabajo que ahí vienen. Esperemos que todo Que se dé. Te deseo, te deseamos desde el festival todo el éxito del mundo, Eric. Nos da mucho gusto conocer tu historia. Además, también personalmente siempre una actitud muy, muy amable, siempre dispuesto. Gracias. Y yo creo que todo eso va a concluir en algo muy positivo. Muchísimas gracias por compartirnos tu tiempo. Y Gracias. bueno, un último consejo para los estudiantes de cine, sí, Que quieran hacer de la cine. producción de audiovisual. De entrada, que se animen a hacerlo, que si no les sale bien a la primera, lo intenten nuevamente. Si les vuelve a salir algo que no pensaban que les ibas, que les o sea, que no les salió bien otra vez, que lo vuelvan a intentar, que aprendan, que recurran a sus maestros también para consejos, que respeten mucho eso, pues la sapiencia de sus profesores, ¿no? Y que estén siempre abiertos a cambios, ¿no? Que se avienten a hacerlo de entrada. Muy bien. Así como se aventó Eric con sus amigos Así. a hacer una película. Bien, Así muy es. bien. Muchísimas gracias por estar acá en Charlas Peak Valores y nos vemos hasta la próxima semana. Gracias, Eric, por tu tiempo. Gracias por la invitación. Gracias.